Ahora sí están viendo mi pantalla, por favor, ¿me confirman? Sí, profesor. Ya, listo, chicos. La disculpa del caso, hay unos problemas técnicos acá, ¿ya? A ver, vamos a ver el cuarto repaso. Vamos a avanzar rápidamente, ¿ya? A ver, chicos, ¿qué pregunta? Ya saben que los estoy leyendo igual, ¿sí? Vamos con el cuarto repaso. A ver, esto va a hacer referencia, pues, a las últimas semanas, ¿no? Incluso vamos a ver algo rápidamente respecto a lo que se va a ver la siguiente semana. Repasemos sobre la deuda pública total. Recuerden ustedes que el Estado se puede endeudar tanto interna como externamente, ¿no? El total de esa deuda, pues, representa lo que se conoce como deuda pública total. La deuda interna puede ser acarreada o simplemente contraída con instituciones financieras dentro del país. Puede ser el BCP, el BBVA, el Banco de la Nación incluso, ¿no? Pero además de esos préstamos que el Estado pueda recibir, también, pues, el Estado puede tener pasivos, recuerden, como por ejemplo, pues, el dinero que el Estado a los jubilados. Otro, de repente, puede ser los bonos de la deuda agraria que se siguen pagando desde la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado. Y también, pues, ahorita tenemos un tema del FONAVI, el Fondo Nacional de Vivienda. Hace mucho tiempo el Estado, pues, le empezó a descontar a los trabajadores de planilla un monto que iba a ir a un fondo para que los trabajadores puedan luego tener facilidades para tener su vivienda. Bueno, finalmente ese dinero nunca se entregó a los trabajadores, el Estado lo usó para otra cosa y ese también es un pasivo que el Estado está devolviendo ya en la actualidad. Esa es la deuda pública interna y la externa es la que puede contraer, pues, con organismos financieros internacionales, fuera del territorio nacional. Ahí podemos tener, por ejemplo, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? Si nosotros observamos las estadísticas, al 2021, la deuda total del país, ¿no?, asciende a 79.562 millones de dólares, ¿sí? La pandemia también, pues, nos obligó a contraer un nuevo préstamo, por eso que nos hemos endeudado más, ¿sí? Pero bueno, recuerden que el Estado se tiene que endeudar para desarrollar básicamente sus gastos prioritarios, salud, educación, sus gastos de consumo, pagar a los docentes, a los médicos, etcétera, pero ojo, siempre y cuando el Estado ese préstamo también lo use en inversión pública que le genere beneficios. Endeudarse solamente para incrementar salarios, por ejemplo, no es bueno. Ningún endeudamiento únicamente para gasto es bueno. El Estado tiene que orientar esos préstamos a generar beneficios. Primero, para poder pagar, obviamente, lo prestado y sus intereses y que además, pues, le genere mayor riqueza al Estado. Que le genere mayor riqueza al Estado, ¿sí? Hablamos también de comercio internacional. Recuerden, pues, que el comercio, como definición simple, no es otra cosa que el intercambio de bienes, servicios, pero también de factores de producción. Dentro de ellos, pues, no solamente la materia prima y los insumos, sino también los capitales. Y también, pues, a veces intercambiamos trabajo, ¿sí? Pero cuando ya hablamos de comercio internacional, ya estamos hablando, pues, del intercambio que vamos a tener con otros países. Vamos a intercambiar nuestros bienes, nuestros servicios con otros países. Y eso lo vamos a hacer, pues, en la medida en que ahora nos ya enfoquemos en aspectos más generales que debemos tener en cuenta en otros países. Por ejemplo, las leyes de otros países. Por ejemplo, la cultura de esos países, la moneda de esos países. ¿Me querían hacer alguna pregunta? A ver, por favor. ¿Todo bien? Bien. Entonces, pues, el comercio internacional ya, pues, es el intercambio de bienes, servicios, factores de producción con otros países. ¿Y por qué motivo los países desarrollan comercio con otros países? Hay muchos motivos, ¿no? Por ejemplo, las diferencias entre las condiciones de producción. Hay países que tienen recursos para producir y si lo aprovechan pueden producir otras cosas y vender al resto del mundo. Pero hay países que no tienen, pues, por ejemplo, materias primas para producir. Por ejemplo, la mayor cantidad, pues, de oro y plata en esta región del mundo la tenemos, pues, Argentina y Brasil, y también, pues, Perú, ¿no? Por eso que nosotros exportamos bastante oro, plata, cobre, ¿no? Entonces, eso lo utilizan otros países como materia prima para producir otros bienes y servicios, ¿no? Otra causa es que los países no se autoabastecen. Nosotros, por ejemplo, no producimos la suficiente cantidad de carne de res para nuestro consumo. Le tenemos que comprar a otros países. Nosotros no producimos laptops, no producimos tablets, no producimos celulares, autos. Le tenemos que comprar a otros países, ¿sí? Y otra causa importante es el costo diferenciado.
Hay países que producen en grandes cantidades, en grandes cantidades. A eso se le llama pues economía de escala. Y cuando se produce en economía de escala, los costos unitarios de esa producción tienden a reducirse cada vez más. Por eso es que le compramos a China. China no solamente produce en grandes cantidades, sino que además cuenta con mano de obra barata. Cuenta con mano de obra barata. Por eso es que hacemos comercio internacional con ellos, ¿no? Y es más, hablando justamente de China, si tú observas la imagen que se está presentando a mi derecha, observarás que China es el país, ¿no? A donde tenemos pues, como destino nuestras exportaciones mayoritariamente. Fíjate, cerca del 30% de nuestras exportaciones están dirigidas a China. Están dirigidas a China, ¿sí? Luego pues está Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Canadá y otros, ¿no? Y otros. Pero bueno, ten en cuenta China, ¿no? Ellos son los que generan finalmente pues, costos diferenciados. Por eso es que le compramos también muy barato a ellos, ¿ya? Le compramos muy barato a ellos. Cuando nosotros hablamos de los elementos del comercio internacional, hay que tener en cuenta esto que se está mostrando, la divisa primero. Todo intercambio con otros países se tiene que desarrollar pagando con divisas o comprando con divisas. Divisas son las monedas más importantes de más amplia aceptación como medio de pago en el mundo, en el comercio internacional. Y en ese orden de prioridad tenemos pues al dólar como divisa, al euro, al yen, a la libra esterlina, el franco suizo, el dólar australiano, el dólar canadiense, la corona sueca y el dólar de Hong Kong. Pero ya hay una moneda que se ha metido ya y que está ocupando pues el tercer lugar, que es el yuan chino. El yuan chino, ¿sí? Entonces, recuerda, por favor, cuando hagamos intercambios, solamente pagamos con divisas, principalmente dólares, ¿ah? Si le vendemos, por ejemplo, a España algún producto, España nos puede pagar con dólares o con euros. Ambos son divisas, pero no nos pueden, nosotros, si por ejemplo le compramos a Bolivia, no le podemos pagar en soles, ¿no? Si nosotros le vendemos algo a ellos, ellos no nos van a pagar en pesos bolivianos, nos tienen que pagar en divisas, dólares principalmente, ¿ya? Dólares principalmente. A ver, hablemos del tipo de cambio. Recuerda, pues, justamente por el uso de divisas, hay una comparación que hacer entre la moneda local de un país y la divisa internacional, que normalmente es la que nosotros eh, consideramos como el dólar. Consideramos como el dólar, ¿no? Entonces, el tipo de cambio representa pues justamente el precio de cambio entre una moneda y otra. En nuestro caso, cuando un dólar vale 3 soles, ¿qué significa? Que por cada unidad de dólar estamos entregando 3 unidades de sol. Si el dólar sube a 4 soles, significa que ahora vamos a entregar 4 monedas por cada unidad de dólar. ¿Qué es lo que está pasando ahí con nuestra moneda? Se está devaluando o se está depreciando. Se devalúa cuando el Estado provoca esa pérdida de valor de nuestro sol frente al dólar. Ahora, cuando el Estado, perdón, cuando el mercado es el que provoca esa pérdida de valor de nuestra moneda, se le llama depreciación, ¿ya? Entonces, cuando lo provoca el Estado, devaluación; cuando lo provoca el mercado, depreciación. Los tipos de cambio pueden ser fijo cuando el Estado provoca el cambio. El Estado cambia, valga la redundancia, el tipo de cambio, ¿sí? Y el flotante es el que lo genera el mercado. ¿Y qué es lo que ocurre pues en el mercado para que cambie solo el tipo de cambio? De repente pues las crisis internacionales, las crisis financieras, las guerras, las pandemias, la escasez de petróleo, la escasez de recursos, etcétera. La abundancia o la escasez de dólares también, ¿no? Eso puede provocar pues que el tipo de cambio varíe por, obviamente, motivos del mercado, ¿sí? Luego tenemos los aranceles, que no es otra cosa que los impuestos, impuestos indirectos, recuerda, que se graban o que se tienen que pagar con los bienes importados. Cualquier bien que va a ingresar al país, a otro país, por ejemplo, tiene que pagar un impuesto que se llama arancel. Ese arancel puede ser específico o puede ser al valor. ¿En qué significa específico? Cada bien tiene pues un monto de arancel que se tiene que pagar por él para que ingrese. Y al valores, de repente, pues un importador está trayendo diferentes productos de diferentes valores, pero todo importa pues 20 millones. Entonces el Estado le puede aplicar ahí un arancel al valor, ad valores, por el monto que le está trayendo.
Son esos dos tipos de aranceles los que existen. Las reservas internacionales, recuerden, es nuestra riqueza, ¿no? Ahí tenemos toda nuestra riqueza y que normalmente pues están en la Reserva Federal en los Estados Unidos o en el Reino Unido, en Inglaterra, ¿no? Y es pues la cantidad de oro o divisas, ¿no? O activos financieros como bonos, acciones que tenemos pues en esas reservas. También tenemos plata. Y hay un documento especial que se llama Derecho Especial de Giro, que también lo podemos tener en esta reserva. Estas reservas van a servir pues, para que nosotros como país podamos garantizar nuestras obligaciones, ¿no? Entonces, si por ejemplo nuestras riquezas son altas, son consideradas y somos pues un país solvente, cualquier otro país nos puede prestar dinero porque tenemos una garantía con qué asegurar los pagos. De igual manera sirve como garantía para el comercio internacional. No es que el Estado pues las importaciones de los empresarios en el Perú, no, no, pero el Estado es el que respalda pues a los empresarios frente a otros países, ¿sí? Entonces ten en cuenta, esas reservas son parte pues de nuestra riqueza. Los derechos especiales de giro es un activo financiero. Muchos lo asemejan con el dinero, pero no es dinero. Este activo financiero, pues, tiene un valor que se usa justamente para garantizar el comercio internacional. Lo emite, pues, el Fondo Monetario Internacional y lo hace en base al valor porcentual de las cuatro divisas más importantes. Entonces, un derecho especial de giro, su valor está concentrado, por ejemplo, con un 50% del dólar, con un 25% del euro, con un 12,5% del yen y el otro 12,5% de la libra esterlina. Esos valores van cambiando a lo largo del tiempo. Pero fíjate, la concentración del valor en un derecho especial de giro y que proviene de cuatro divisas hace pues que este activo financiero sea poco volátil, que sea más estable incluso que el dólar. Porque si mañana cae el dólar cae completamente en todo su valor. En cambio, si cae el dólar, el derecho especial de giro solamente cae por el valor del dólar que lo representa en este derecho especial de giro. Muy importante los derechos especiales de giro, ¿sí? Muy importante. Hablemos de la balanza de pago, chicos. La balanza de pago, pues, se ha definido como un indicador macroeconómico. Es un registro contable sistemático en valor monetario de todas las transacciones económicas que desarrolla un país con el resto del mundo. Intercambiamos bienes, servicios, rentas, oro, capital, transferencias, etcétera. Todo eso se va a registrar en esta balanza de pago, pero ojo, solamente en valor monetario. Es que cuando nosotros intercambiamos bienes o servicios, ¿no? Cuando intercambiamos bienes o servicios, por ejemplo, ya lo que registramos, ¿ya? Es solamente el valor monetario. En una transacción hay dos partidas. Le vendemos, por ejemplo, pollos a Bolivia, esa es una partida. Y Bolivia nos paga a nosotros con dólares. Esa es la contrapartida. Solamente registramos el valor monetario, en este caso que es la contrapartida. No registramos las 20 toneladas de pollo que le vendemos, no, registramos de repente los 10 millones de dólares que nos paga Bolivia, nada más, ¿sí? ¿Quién se encarga de elaborar en el país este indicador macroeconómico? El Banco Central de Reserva. Y lo hace en base a los lineamientos del sexto manual de la balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional. Todos los países utilizan este manual del Fondo Monetario porque todos van a utilizar la misma estructura y por lo tanto con la información de diferentes países podemos compararnos entre países cómo nos está yendo y con eso pues el Estado puede diagnosticar cómo está la economía en un momento determinado del tiempo, ¿no? En líneas generales, la balanza de pagos va a registrar, por un lado, todas las divisas que ingresa o que gana el país, productos de las exportaciones, de los préstamos que nos hagan algunas instituciones financieras o de los ingresos por inversiones. Ingresos por inversiones cuando, por ejemplo, viene un empresario chileno y trae sus dólares acá al Perú y acá los invierte. Entonces está ingresando divisas para inversiones. Y también la balanza de pagos va a registrar todo el dinero, las divisas que se va del país o que se gasta, producto de las importaciones, cuando tenemos que pagar por lo que compramos de otros países. O también de la inversión en el exterior, empresarios peruanos que llevan sus dólares a otros países para invertir allá. Entonces, de manera general, eso es lo que registra pues la balanza de pagos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la estructura de la balanza de pagos? Recuerda, es un registro contable sistemático y se basa en el principio de la partida doble contable, que significa dos columnas, dos registros generales. Por un lado están los créditos que registran los ingresos de divisas al país
y los débitos que registran la salida de divisas del país. ¿Sí? Y recuerda, solamente se registran flujos monetarios. Esta es la estructura de la balanza de pagos. 5 cuentas: cuenta corriente, cuenta financiera, financiamiento excepcional, flujo de rentas netas del Banco Central de Reserva, errores y emisiones netas. Solamente se observan, pues, en este caso, ya las subcuentas de la cuenta corriente, ¿sí? Eso es lo que vamos a revisar, ¿ya? Y, bueno, solamente algunas de las cuentas en general. A ver, hablemos de la balanza de la cuenta corriente. Aquí se registran todas las transacciones en valor monetario del intercambio de bienes, servicios, rentas y transferencias entre un país y el resto del mundo. Nada más. Entonces hay 4 subcuentas dentro de esta, ¿no? Ahí está primero la balanza comercial. Aquí se registra en valor monetario solamente el ingreso o salida, ¿no? De divisas, productos, pues, de operaciones de intercambio solamente de bienes. Solo bienes, cosas tangibles, esas cosas físicas que pasan, pues, por aduana, productos de exportaciones o importaciones. Y ojo, se registra valor FOB. ¿Qué significa eso de valor FOB? Eso se puede observar, pues, en este grafiquito que tenemos acá, ¿no? Fíjate, valor FOB. Valor FOB representa el valor de los bienes, que en este caso podemos exportar a otros países, pero que tiene que considerar los gastos de fletes administrativos y aduaneros y también de seguro. Es decir, imagínate que aquí está el exportador peruano y va a enviar su mercancía a España. Este exportador peruano se hace cargo del flete hasta que llegue al puerto del Callao, por ejemplo. Ese exportador peruano se hace cargo del gasto aduanero y administrativo, incluyendo, pues, el alquiler de la grúa que va a levantar el contenedor y que lo va a poner en el buque y que lo va a trasladar a España. Él se encarga también de pagar el seguro, ¿no? Por ejemplo, si esta mercancía en el camino al puerto se deteriora, se malogra, ¿quién asume el riesgo? Lo asume, pues, justamente el empresario peruano. ¿Cuándo se libera de esa responsabilidad? Cuando la mercancía ya esté encima del buque. Por eso es que FOB significa Free on Board, que literalmente significa libre a bordo. Ahí ya se desliga de la responsabilidad del exportador. Y de ahí en adelante todos los gastos le corresponden al importador, que puede estar en España. Entonces, cuando dicen valor FOB, es porque el valor, lo que costó producir ese producto, más la ganancia del empresario peruano, incluye también los gastos aduaneros y administrativos, los gastos de seguros y los gastos de fletes, ¿ya? Eso significa FOB y solamente se aplica, ¿ya?, en el registro ingresos, salidas de divisas en la balanza comercial, nada más. También tenemos en esta cuenta, la cuenta corriente, la balanza de servicio. Solamente se registra el ingreso y salida de divisas producto de intercambio de servicios nada más, intangibles. Por ejemplo, acá pueden provenir de transportes, pueden provenir de viajes, pueden provenir de comunicaciones, seguros, reaseguros, turismo, capacitaciones, asesorías, consultorías legales, etcétera. ¿Sí? Esa entonces es la balanza de servicio. Luego tenemos otra subcuenta dentro de la cuenta corriente y está la renta de factores. Factores, ¿te acuerdas, no? Son naturaleza, trabajo y capital. ¿Sí? La naturaleza ya está expresada en la balanza comercial porque ahí se intercambian materias primas, insumos, ¿no? Aquí básicamente se van a registrar los servicios financieros de los factores trabajo y capital y de las habilidades empresariales. Por ejemplo, aquí están los intereses de la deuda. ¿Un préstamo qué es? Es capital. ¿Qué es lo que genera como ganancia ese capital? Intereses, ¿no? Por eso es que aquí se registran los intereses de la deuda. La remesa de utilidades, viene Saga Falabella, invierte acá, gana dinero. Ese dinero que tiene como utilidades no lo deja acá en el Perú, lo manda a su casa matriz en Chile. Entonces, ellos están enviando remesa de utilidades. Eso también se registra acá. También están los dividendos por inversiones, lo que se le paga a los inversionistas, recuerda, ¿no? Entonces, aquí también está, pues, la renta de trabajo. La renta de trabajo, por ejemplo, hace referencia a lo que hay que pagar, ¿no? A un trabajador que está laborando en otro país. En el Perú tenemos una embajada de los Estados Unidos. Acá hay trabajadores norteamericanos. ¿Quién les paga a ellos? El gobierno norteamericano. Ellos mandan dólares para pagarle a ellos. Entonces, eso provoca un ingreso de divisa por renta, por trabajo. Igual, tenemos una embajada del Perú en los Estados Unidos. Nosotros le pagamos a los trabajadores. Nosotros enviamos dólares para pagarle a ellos. Eso genera una salida de divisas por renta de trabajo, ¿sí? También hay una renta por inversión, pues, ¿no? Que se derivan, pues, del movimiento de capital, que puede ser, pues, la ganancia que tiene una empresa, ¿no?
que puede ser también, pues, los intereses que se gane, pues, de un préstamo entre agentes dentro del país o de los países, ¿sí? Luego están las transferencias corrientes. Estas tienen unas características, ¿no? No hay contrapartida, o en todo caso hay una sola partida en el intercambio. ¿Te acuerdas que mencioné? Le enviamos a Bolivia 20 toneladas de pollo y ellos que nos devuelven 10 millones de dólares. En este caso no hay dos partidas, solamente hay una. Por ejemplo, ¿no? Las donaciones. Otro país nos dona dinero a nosotros, ¿no? Nosotros lo registramos como ingresos de divisas por transferencia corriente, pero nosotros no le devolvemos nada, porque eso es un regalo. De igual manera, el país, Perú, también pues da donaciones a otros países, que tienen una sola partida, salida de divisas por transferencia corriente. Otra forma de transferencia corriente pueden ser, por ejemplo, las remesas de los migrantes a otros países, ¿no? Venezolanos que trabajan en el Perú, juntan sus dólares, se los mandan a su familia que están en Venezuela. O peruanos que están trabajando en el extranjero, juntan sus dólares, ¿no? Y nos los mandan pues a las familias acá en el Perú. Esas son pues transferencias o remesas de inmigrantes de otros países, ¿ya? Luego tenemos la balanza en cuenta financiera. Acá se registra pues el ingreso y salida de divisas que se destinan a inversiones productivas. Inversiones productivas que pueden ser de largo plazo o de corto plazo. Saga Falabella, por ejemplo, ellos han traído sus dólares hace mucho tiempo para invertir acá en el Perú y ellos están invirtiendo ya muchos años y todavía piensan quedarse mucho tiempo más todavía, ¿no? Ellos entonces pues están haciendo inversiones de largo plazo, cuando supera un año. Pero también hay inversiones que llegan, negocian, ganan y se van en menos de un año. Esas son pues las inversiones de corto plazo, especulativas o golondrinas también le llaman, ¿sí? Y estas inversiones pueden provenir tanto del sector privado como del sector público, ¿ya? Entonces tengan en cuenta eso. Vamos ahora a otro tema. Vamos a hablar pues de el resultado de la balanza de pagos, ¿no? El resultado final de la balanza de pagos no es otra cosa que comparar el total de divisas que han ingresado al país, recuerda que se llama créditos, y el total de divisas que han salido del país y que se llama débitos, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos que los créditos son superiores a los débitos, es decir, que el ingreso de divisas ha sido superior a la salida de divisas, tenemos un superávit de la balanza de pago. Qué bueno, ¿sabes por qué? Porque eso genera que se incrementen nuestras reservas internacionales y se le llama reservas internacionales netas, el RIN, cuando ya es el resultado final en un periodo de tiempo, ¿sí? Pero ¿qué ocurre si los créditos son menores que los débitos? Entonces caemos en déficit de la balanza de pago y eso genera que perdamos parte de nuestra riqueza en nuestras reservas internacionales, ¿ya? Fíjense, no se puede hablar de equilibrio de la balanza de pagos porque es imposible que la cantidad pues, de exportaciones que le hemos enviado a China sea igual pues que las importaciones que ellos nos han enviado, obviamente, ¿no? Que le hemos comprado. No, eso no va a ocurrir. Teóricamente es imposible de que eso ocurra, ¿sí? Pero, ¿cómo se logra el equilibrio, no? Procurando, pues, balancear los superávits con los déficits que tenemos, pues, en diferentes subcuentas o cuentas. Tampoco, pues, vamos a lograr el equilibrio completamente, pero por lo menos debemos procurar reducir el déficit si lo hubiera, ¿ya? Esa es la manera, pues, en la que se busca, ¿no? Un mejor resultado de la balanza de pagos, ¿sí? Hablemos ahora de los agregados macroeconómicos, ¿no? Son indicadores globales del comportamiento de la economía. Recuerda que hay que considerar el accionar de los cuatro agentes de la economía: familias, empresa, Estado y sector externo, ¿no? Y esto se mide, pues, normalmente en un periodo determinado, que normalmente es un año, ¿no? Por ejemplo, el Producto Bruto Interno, que es la producción de un país, se mide en un año. La inflación, el desempleo, los ciclos económicos normalmente ya se hacen, pues, mediciones temporales, ¿no? Algunos de los indicadores que vamos a estudiar: el PBI, del cual se puede calcular pues el producto, el PBI es el Producto Bruto Interno, ¿no? Del cual se puede calcular el Producto Nacional Bruto, ¿ya? Del cual se puede calcular el Producto Nacional Neto y del cual se puede calcular pues el ingreso nacional, ¿ya? Estos valores que están arriba en los pequeños rectángulos pues son restas que se le tiene que hacer pues, ¿no? Al PBI para obtener el Producto Nacional Bruto en este caso. En el caso del Producto Nacional Neto, al Producto Nacional Bruto se le resta el consumo, ¿no? O depreciación de capital fijo. Y se obtiene el Producto Nacional Neto. Para obtener el ingreso nacional, al Producto Nacional Neto se le restan los impuestos netos que el Estado, pues, obtiene. A ver, veamos qué es el Producto Bruto Interno. Su mismo nombre lo describe: producción total dentro del territorio nacional.
y se calcula en valor monetario de la producción total de bienes y servicios finales de un país en un periodo determinado de tiempo, que normalmente es un año. Entonces, es todo lo que se produce dentro del territorio nacional, ya sea que lo hagan nacionales o extranjeros produciendo dentro del territorio nacional. Incluye la producción de los nacionales extranjeros, ¿no? Excluye los bienes de periodos anteriores. En cada año, lo que se produce, al precio al que se produce, es lo que entra al registro en el PBI de ese año. Si hay algo que es del año pasado, eso ya no se mete este año. Eso es del año pasado. ¿Sí? También excluye las materias primas y los bienes intermedios. ¿Por qué? Porque recuerda que las materias primas, cuando empieza el proceso de transformación, empiezan a formar parte de un producto final, del bien final. Entonces, si tú, por un lado, pues registras las materias primas y encima registras el producto final que contiene esas materias primas, vas a duplicar valores. Por eso es que se tiene pues que excluir las materias primas y los intermedios, ¿sí? Las importaciones también se excluyen. ¿Por qué? Porque las importaciones es producción de otros países, no es nuestra. Por eso la tenemos que quitar. La tenemos que quitar, ¿ya? A ver, el Producto Bruto Interno se calcula pues en base a tres métodos, ¿no? Esos métodos son el método de la producción o el valor agregado bruto, el del gasto y del ingreso. El del valor agregado bruto, ¿no? Simplemente va observando cómo se va transformando la materia prima en varios procesos hasta convertirse en un bien final. Entonces, imagínate, ¿no? Un país produce trigo solamente. Si solamente produce trigo, el Producto Bruto Interno es el valor de ese trigo, lo producido de todo ese trigo. Pero si este país produce harina, entonces toma el trigo, ¿no? Y lo convierte en harina. El valor de la harina, que es el bien final, es lo que va a entrar pues, en el cálculo del Producto Bruto Interno. Ya no del trigo, porque el valor del trigo ya está en la harina. Es decir, solamente se considera ahí el valor agregado nada más. Y si esta economía ya produce trigo para producir harina y con harina producir de repente pan, el PBI se calcula en base a lo que se ha producido de pan nada más, porque el trigo está en la harina y la harina está en el pan. ¿Sí? Ese es el valor agregado. El valor del gasto se enfoca en el gasto que hacen pues, los agentes económicos, el consumo de las familias, el gasto público del Estado, la inversión de las empresas y también pues el gasto del sector externo, que en este caso se llama exportaciones netas, exportaciones menos importaciones, ¿sí? El método del ingreso para calcular el PBI se basa pues en los ingresos que tienen los agentes que intervienen en la producción en el país, ¿no? Ahí se calcula pues o se considera lo que reciben los asalariados, la mano de obra. Ahí se considera lo que reciben también pues los empresarios, las ganancias, los dividendos. Aquí se considera también pues lo que producen los trabajadores independientes, ¿sí? Entonces, es la suma de los ingresos que tienen, ¿no? Es la suma de los ingresos que tienen. Los tres métodos, por si acaso, deben llevar al mismo resultado en el cálculo del PBI, ¿ya? El Producto Nacional Bruto simplemente se calcula como el PBI más el saldo neto de los factores con el exterior. Como el Producto Nacional Bruto se hace referencia solamente a lo que producen los nacionales, los peruanos, dentro del territorio nacional y fuera del territorio nacional, entonces solamente hay que ver eso, ¿no? Entonces, al PBI, como ya lo tenemos, y recuerda que el PBI contiene lo que producen los extranjeros dentro del país, ¿qué es lo que hacemos entonces a ese PBI? Le sumamos lo que producen los peruanos en el extranjero y le restamos lo que producen los extranjeros dentro del territorio nacional. Así se calcula el Producto Nacional Bruto. Esa diferencia entre lo que generan los peruanos en el extranjero y los extranjeros dentro del territorio nacional es lo que se conoce como el saldo neto de los factores con el exterior. ¿Sí? El Producto Nacional Neto, como ya te había mencionado, simplemente se calcula en base al Producto Nacional Bruto, al cual se le quita el consumo de capital fijo o también llamado depreciación. Depreciación es el desgaste de máquina. La depreciación, pues, no se considera. ¿Por qué? Porque es un gasto, es una pérdida, por eso es que se le descuenta. Por eso es que se le descuenta, ¿sí? A ver, hablando del cálculo del Producto Bruto Interno, hay dos formas de observar el PBI. Uno de manera nominal y el otro de manera real. El nominal hace referencia al cálculo del PBI, pero a precios vigentes de cada año. Se produjo a 10, la cantidad producida por 10. Luego se volvió a producir 50, pero ahora está a 12, 50 por 12. Y todo eso se va acumulando así. En cambio, en el real, ¿no? Se calcula en base a precios constantes.
en base a los precios de un año base. ¿Y qué es un año base? Es un año donde los precios han tenido mayor estabilidad, mayor estabilidad. ¿Por qué utilizamos los precios del año base? Porque cuando los precios varían demasiado, como es el cálculo del PBI nominal, se distorsiona el valor final del Producto Bruto Interno. Entonces, para quitar el impacto de la variación de los precios, para quitar el impacto de la inflación en el cálculo del PBI, ¿qué es lo que hace? Se toman los precios de un año base. Yo calculo el PBI para 5 años y cada año hago el cálculo de lo producido, pero en base a ese año base. ¿Sí? Considero ese año base. ¿Para qué? Para con eso eliminar pues la variación de los precios, ¿sí? Ese es entonces pues el PBI nominal y el PBI real. El que se muestra realmente como resultado del país es el PBI real, porque nosotros queremos conocer lo que realmente hemos producido. Si el precio se dispara, me puede estar engañando el resultado. Imagínate una economía que se produce 200 unidades de un bien a un sol. ¿Cuánto es su PBI? 200. Pero ¿qué pasa si el precio sube a 5 soles? Entonces, en un siguiente año yo vuelvo a producir 200, pero ahora cuesta 5 soles. ¿Cuánto es? 200 por 5, 1000. Estamos pasando de un PBI de 200 a 1000. Parece que hemos crecido, pero en realidad seguimos produciendo la misma cantidad, 200. No hemos crecido. Por eso es que la variación de los precios afecta el cálculo del PBI. Entonces, solamente se considera el cálculo del PBI en su forma real, ¿sí? Hablemos ahora de los ciclos económicos, chicos. Los ciclos económicos no son pues más que otra cosa que fluctuaciones, ¿no? Que hay en el nivel de actividad económica que desarrolla un país. El PBI, la producción, ¿no? Entonces, pues, eso va a reflejar los ciclos económicos. Va a haber periodos donde vamos a producir más, va a haber periodos donde vamos a producir menos. Pero la producción no se mantiene constante, ¿eh? Va aumentando, va aumentando, va aumentando, llega a su tope y luego va cayendo, va cayendo, va cayendo. Entonces, eso es lo que va a mostrar, pues, los ciclos económicos, ¿no? Hay que tener en cuenta ello. Hay que tener en cuenta ello, ¿sí? Y hay ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, que las economías no van a presentar pues patrones constantes en el comportamiento, ¿ya? No van a presentar, es decir, en un momento crecemos de una manera, no significa que vamos a volver a crecer de otra manera. En un momento vamos a caer, no significa que siempre vamos a caer, ¿no? Van a haber crisis, pues fenómenos mundiales, sucesos que van a afectar pues a las economías. Por eso es que no producimos como queremos. Siempre va a haber algo que nos afecta, ¿ya? Entonces las economías van a experimentar pues varias cosas, ¿no? Y se va a ver muy afectado por lo que ocurre en el resto del mundo, ¿sí? Observa lo que le pasó al Perú, 1995 al 2015, ¿no? Observa. 95, estábamos produciendo bastante, de repente cae el 96, volvemos a crecer, y en el 98 cae bastante. ¿Qué pasó? La crisis asiática. Las inversiones se iban del país, se fueron del país. Y además teníamos el fenómeno del niño. Además, eso nos afectó. Volvimos a crecer el 2001, volvimos a caer. ¿Qué pasó? Inestabilidad política. El destape de la corrupción del gobierno de Fujimori. Volvimos a crecer, caímos un poquito, crecemos y volvimos a caer el 2009. Crisis financiera internacional. Volvimos a crecer, caemos y llegamos al 2014, 2015, caída de los precios de las materias primas. Entonces, fíjate, los ciclos económicos aparecen así, ¿no? Incrementos y caídas de la producción. Incrementos y caídas de la producción. Por eso es que nos vemos afectados cuando pasa algo en el mundo, ¿no? Cuando pasa algo en el mundo. A ver, los ciclos económicos, a ver, para estudiar sus fases rápidamente, ¿no? Mija, primero aparece el PBI potencial, que es ya el objetivo de producción y su crecimiento que se traza el Estado como estrategia. Nosotros no vamos a planificar pues para caer en la producción, no. Nosotros vamos a planificar para crecer, crecer, crecer y crecer. A eso se le conoce como el PBI potencial. Es lo planificado, es lo que queremos. Pero en la realidad, ¿qué ocurre, chicos? Hay pues incrementos y caídas. Hay fluctuaciones de la producción. Académicamente, para explicar las fases, empezamos pues en un periodo, en una fase que se llama cima con S. Es nuestro nivel más bajo de producción. Aquí estamos produciendo en baja cantidad. La economía está produciendo muy poco. Crisis tremenda en el país. De repente se empieza a recuperar la economía y llegamos a un tope, cima con C. Esta primera fase se le conoce pues como de expansión económica y tiene dos subfases, ¿no? Una primera que es la recuperación y otra segunda que es propiamente el crecimiento económico.
¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a haber una expansión de la producción, va a haber mayor demanda de bienes y servicios, va a haber mayor empleo, ¿no? La renta o el ingreso de las empresas, las ganancias de la familia va a aumentar, las expectativas para el país van a ser favorables, el consumo se va a incrementar junto con la inversión y la producción, ¿no? Pero así como las familias pues ahora van a tener más dinero porque hay más trabajo, van a gastar más. Y si gastan más, los precios suben. Y si los precios suben, inflación, ¿no? O sea, sí, bacán, crecemos la producción, pero también hay inflación. Hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? La siguiente fase es la cima y va a representar un periodo de auge, la máxima expansión. No vamos a crecer más. ¿Por qué? Porque llegamos al tope de nuestra capacidad productiva. Aquí hay una recuperación completa de la economía. Hay pleno empleo de todos los factores de producción. Se utiliza la mayor o toda la cantidad de materia prima, de insumos, de mano de obra, de máquinas, etcétera. Todo está ocupado. Por eso es que al escasear la mano de obra y la materia prima, ellos pues se encarecen. Y con ello también aumentan los precios. Y con ello aumentan los precios, ¿ya? Luego viene un periodo pues en el que la producción cae. Fíjate, si esa caída permanece por más de 2 trimestres consecutivos, estamos en crisis. Y con eso ya estamos seguros que vamos a tener una recesión económica. Es decir, vamos a caer, a caer, a caer, a caer, hasta llegar a un nivel mínimo, ¿no? Que va a depender de nuestra reacción, de lo que haga el país para que nuevamente se empiece a recuperar pues la economía, ¿no? Entonces, pues aquí en la recesión vamos a encontrar pues contracción de la producción, cae la demanda, se frena la inversión, ya no hay expectativas en el país, las empresas se hacen poco rentables o nada rentables y el desempleo empieza a afectar la producción y el consumo, ¿no? Hasta llegar al punto mínimo, que es lo mismo que una cima con S, ¿ah? Es lo mismo. Aquí hay una máxima contracción, termina la recesión, hay un fuerte desempleo y hay una incapacidad clara pues de consumo, ¿no? Pero luego empezamos a crecer nuevamente y van a continuar nuevos ciclos económicos, ¿ya? Chicos, para terminar nada más, allá y ese comportamiento que realmente ocurre, las fluctuaciones, los aumentos y caídas de la producción, es lo que se conoce como el PBI real, ¿no? El PBI potencial, lo que queremos, el PBI real, lo que realmente ocurre, ¿ya? Para terminar, chicos, unas características de los ciclos económicos, ¿no? Pero para eso tenemos que observar los ciclos económicos, ¿no? Como ya te había manifestado, hay un inicio y hay un final, académicamente, ¿no? Y este es un ciclo económico. Ese es un ciclo económico, ¿sí? Luego, donde termina ese ciclo, empieza el otro. Ahí está. Tú te darás cuenta por las dimensiones que no son iguales, ¿no? Por el gráfico. Características recurrentes, pero no periódicos. Es decir, ¿van a haber periodos de expansión? Sí. Luego nuevamente va a aparecer, luego nuevamente va a aparecer. Ah, pero no aparecen en los mismos periodos de tiempo, ¿sí? Tienen diferente amplitud. ¿Por qué? Porque un ciclo económico puede durar más años que otro ciclo económico o menos, ¿sí? Son de diferente intensidad. Esta expansión puede corresponder de repente a un 8% de crecimiento y la siguiente, en el siguiente ciclo económico, puede corresponder a un 5%. Diferente intensidad. Forma, ahí está, la forma sinoidal. Se encuentra concatenado, donde termina un ciclo económico, empieza el siguiente, ¿sí? Finalmente, las variables cíclicas, chicos, para tenerlos en cuenta. Esas variables cíclicas se van a comportar de manera directa, de manera indirecta o bajo ninguna forma con las fluctuaciones que existan. Las procíclicas son las variables que tienen una relación directa, es decir, cuando la economía va creciendo, es decir, se va expandiendo, estas variables también van creciendo. Si estamos en un periodo de caída, de crecimiento, estas variables también caen. Por ejemplo, el ingreso nacional. Producimos más, el ingreso aumenta. Producimos más, también aumentan los precios. Producimos más, las empresas también tienen más utilidades. Producimos más, el país consume más. ¿Ya? Esas son las procíclicas. Y las anti o contracíclicas son las que tienen una relación inversa, ¿no? Producimos más, ¿qué es lo que pasa con el desempleo? Disminuye. Producimos más, ¿qué pasa con los inventarios de materias primas intermedios? Disminuye, pues, porque estamos usando mucho de materia prima y de intermedios para producir, ¿no? Igual, cuando cae la producción, ¿qué pasa con el desempleo? Aumenta. Cuando cae la producción, ¿qué es lo que pasa con los inventarios? Ya sobran, pues ya no producimos, empiezan a sobrar, crecen, ¿no? Y las acíclicas no tienen ningún tipo de relación. No se puede predecir nada. Por ejemplo, ¿no? En un periodo de expansión, ¿podemos decir que las exportaciones van a aumentar? No lo sabemos, van a depender de otros factores. ¿Podemos decir que las inversiones van a aumentarse en un periodo de expansión? Tampoco es seguro, va a depender de otros factores. ¿El endeudamiento va a ocurrir en periodo de expansión? No.
No necesariamente, ¿ya? Entonces, las acíclicas no tienen relación con los periodos de expansión o los periodos de contracción. Las procíclicas sí tienen una relación directa con la fluctuación. Y las anticíclicas tienen una relación inversa con la fluctuación, ¿ya? Bien, chicos, ahí nos estamos quedando. Reitero la disculpa del caso por los problemas técnicos, ¿sí? Hasta la siguiente semana. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, profesor. A ustedes, chicos, nos vemos. Chao.